Entonces, para una persona que no conoce un pueblo y sin embargo pues está dispuesto a ayudar a un pueblo y ayudar a una hermandad y ayudar a una parroquia, pues para mí es... Es que Camuña es Camuña de cualquier cosa, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente. Entonces, la conferencia más o menos tiene una duración de media hora, pero permitidme que empiece pues presentándole. Tenemos aquí a don Manuel Moreno Díaz, que nace en el año 1957 en Boyudos, Par del Condado, Huelva, en el seno de una familia cristiana. Está casado con Ana María y tiene 2 hijas, Rocío y Ana. Su familia, cristiana y sencilla, le inculca desde pequeño el amor y la devoción a la Virgen María y a Cristo en la Vera Cruz. Hombre cofrade y religioso, muy preparado y comprometido con las cofradías boyulleras. Fue miembro durante 12 años del Consejo de Hermandades y Cofradías de Boyudos. Durante 8 años fue secretario de la Confraternidad de Hermandades y Cofradías de la Vera Cruz. Manuel actualmente es franciscano seglar. Durante 8 años ostentó el cargo político de primer teniente de alcalde y concejal de Cultura, Festejos y Turismo en el Ayuntamiento de Boyullos o Par del Condado, su localidad natal. También fue fundador de Telecondado, televisión local, y de Radio Condado, emisora municipal de Boyullos. En el año 1985, a la edad de 28 años, pronuncia su primer pregón. Desde ese momento han sido más de 70 los pregones que Manuel ha pronunciado a hermandades de penitencia, gloria, a patronas, romerías y pregones rocieros por toda Andalucía y por toda España. En muchos de estos lugares, ante el éxito obtenido en su disertación, envuelta en una hermosa prosa poetizada, Manuel es invitado por segunda y hasta por tercera vez a ser nuevamente pregonero. Manuel Moreno es persona de carácter afable y extrovertido, como podéis ver los que os habéis acercado a él. Nos encontramos ante un gran comunicador con espíritu franciscano, con profundos conocimientos teológicos y marianos. Su formación, preparación espiritual y su fácil verbo hacen que cualquier pregón o disertación o conferencia como la que tendremos hoy de Manuel sean un regalo para el alma y los oídos. En los muchos mensajes que ha pronunciado Manuel Moreno en sus 35 años de pregonero y de conferenciante, van engarzando los sentimientos de un hombre humano y sencillo, que escribe desde el corazón y que siempre llega al corazón, logrando en cada disertación suya que sea una recarga espiritual de las baterías de la fe y del amor en lo sencillo, siempre basándose en sus señas franciscanas y en su amor a Cristo, pobre y crucificado. Pues con todos vosotros, don Manuel, le damos un gran aplauso. Señor presidente y miembros de la Cofradía de la Vera Cruz de Camuñas, reverendo Óscar Torres, párroco de Camuñas, Junta de Cofradías de Hermandades de Camuñas, miembros de las juntas de gobierno de las distintas cofradías, de penitencia y de gloria, señoras, señores, buenas tardes, paz y bien. Yo vengo de la otra punta de España, del sur, Huelva, tierra de descubrimiento, ¿verdad? Estoy a 25 kilómetros de la Virgen del Rocío. Una romería tremenda. Aquí hacéis vuestras romerías. Nosotros hacemos todas las cosas muy pasionales. Los andaluces de ese triangulito mágico que conforma Huelva, Sevilla y Cádiz, como decimos por ahí, Huelva, Sevilla y Cádiz, lo hacemos todo muy pasional. Vuestras romerías, lo que hacéis con los danzantes y pecados que acabo de ver en el museo, que me he quedado flipado, alucinado, debe ser un espectáculo. Tengo que verlo, vendré a verlo, pues lo garantizo porque me ha encantado. Arrastra a la gente. ¿Sabéis cuánta gente arrastra la romería del Rocío? ¿Cuántas personas han ido este año al Rocío? 1.340.000 personas. 1.340.000 personas. Muy pasionales. Allí tenemos una visión distinta de la Semana Santa como vosotros. La vuestra es castellana, austera, silenciosa. Y el triángulo de Huelva, Sevilla, Cádiz es alegría. Le gusta la fiesta. Allí hasta un entierro de fiesta. Lo que ves a Dios que hace tiempo que lo veías. Somos muy de contacto con la gente, muy de estar con la gente. Y vivimos las cosas de una manera distinta. La Virgen allí tiene un peso tremendo, porque es la madre. Y Dios es Dios, evidentemente, pero tú no lo ves.
Pero una madre todo lo sabe, todo lo entiende, todo lo conoce, todo lo comprende, todo lo perdona, todo lo sobrelleva. Una madre. Y la madre es el mejor camino para Dios. Jesús, su Hijo. El primer milagro lo hizo porque ella se lo pidió. Las bodas de Caná. Hijo, tienen vino. La madre es la madre. Todas nuestras cofradías están centradas en la madre. En mi pueblo, en Bollullos, Par del Condado, pueblo vinatero, tiene 15.000 habitantes, tiene 48 bodegas. Solo en mi pueblo hay 102 marcas distintas de vino. El mundo del vino está muy presente entre nosotros. Yo traigo una disertación histórica y curiosa de lo que es la cruz de Cristo desde su origen, desde el martirio hasta la actualidad. He estado bicheando, buceando por internet un poco cosas de Camuñas de vuestra Veracruz. Es una hermandad antiquísima, ¿eh? He encontrado documentos del año 1500 y pico. Tenéis más de 500 años de historia. Curiosamente, devoción a la cruz, al árbol de la cruz, no al crucifijo. Decimos la palabra crucifijo. ¿Sabéis lo que significa? La cruz y el hijo en latín. Cruz y fijo. La cruz y el Hijo de Dios. Es curioso que deis culto a la cruz. Por fin vais a tener aquí a la cruz de Cristo. Es todo un honor lo que vais a recibir, ¿eh? Todavía los camuñeros no habéis terminado de asumir la importancia de lo que vais a tener dentro de unos días, el día 3, ¿eh? Es que va a estar aquí con vosotros permanentemente un fragmento del Santo Madero donde murió Jesucristo y dio la vida por todos nosotros. Y eso es muy serio lo que estoy diciendo. Entonces me comentó don Oscar de daros una conferencia con la idea de conocer un poco los orígenes y dar a conocer un poquitín ese mundo. Bien, orígenes de la pasión. Jesús murió clavado en una cruz el día 14 de Nisan, que era el viernes 7 de abril del año 30. Así se puede deducir de los análisis críticos de los relatos evangélicos contrastados con las alusiones a su muerte transmitidas en el Talmud de los judíos. La crucifixión era una pena de muerte que los romanos solamente aplicaban a los esclavos y a los sediciosos. Tenía un carácter totalmente infamante. Por lo suyo se le pedía aplicarse, y era prohibido aplicarse a ciudadanos romanos, solamente a los extranjeros. Ser crucificado era lo peor de lo peor que le podía pasar a una persona en aquellos tiempos. Precisamente por eso eligieron los sanhedritas y el tribunal judío a la muerte de Jesús en crucifixión, porque como era famoso, poderoso, decía que era Dios, decía que era el Hijo de Dios, y iba repartiendo favores y milagros, tenía a los sacerdotes de aquella época un poco revolucionados. Este hombre nos va a desmontar lo que tenemos organizado. Solución: la crucifixión. Un crucificado en aquellos tiempos era un maldito. No se le podía tocar. No se le podía tocar ni ninguno de los instrumentos utilizados para ese martirio. Y lo hicieron con esa mala fe, para que fuese rechazado públicamente. Nadie quisiera saber nada de él. La crucifixión era una pena, como digo, aplicada solamente a extranjeros. Desde que la autoridad romana se impone en las tierras de Israel, hay numerosos testimonios de que esta pena se aplicaba con relativa frecuencia. Curiosamente, el procurador de Siria, Quintilio Varo, había crucificado el año 4, antes de Cristo, a 2.000 judíos como represalia de una sublevación. La crucifixión se aplicaba mucho en aquella zona para castigar y para rechazar a aquellos que no seguían las directrices que marcaba el gobierno de entonces. Por lo que se refiere al modo en el que pudo ser crucificado Jesús, y aquí hago un inciso, vemos a Cristo crucificado en cualquiera de vuestras hermandades o cofradías, el curioso y precioso Cristo de Consuegra, ese original Cristo de Urda. Qué guapo, qué bello, qué hermoso. No fue tan dulce la crucifixión de Jesús, ni mucho menos, evidentemente.
era muy baja la forma de crucificarlo. Si veis en la foto, en el suelo casi completamente, a una altura de 1 metro, 1,5 metros a lo sumo. ¿Para qué? Para que pudieran abofetearlo de cerca, para que pudieran escupirle, para poder clavarle una lanza o un puñal y rematarlo. Era un martirio y estaba concebido para hacer daño. Es más, estaba concebido para hacer el máximo daño posible. ¿Bien? Pues se refiere a eso que estoy comentando. Fue un descubrimiento realizado en la necrópolis de Jibab al-Mirad, en las afueras de Jerusalén. Allí se encuentra la sepultura de un hombre que fue crucificado en la primera mitad del siglo 100 después de Cristo, es decir, contemporáneo de Jesús. La inscripción sepulcral permite conocer su nombre. Se llamaba Juan. Era hijo de Jablot. Mediría unos 70 de estatura y tendría unos 25 años cuando murió. No hay duda de que se trata de un crucificado, ya que los enterradores no pudieron desprender el clavo que sujetaba sus pies, lo que obligó a sepultarlo con el clavo, que a su vez conservaba parte de la madera que estaba unida al clavo. Esto da a permitir saber que la cruz de ese joven estaba hecha de madera de olivo. Así se crucificaba antiguamente. Luego los artistas, escultores, pintores, empiezan a embellecer, a divinizar lo humano. Era Dios, era el Hijo de Dios. Y empezamos a esconder esas suciedades, esos desperfectos, y a divinizar a Jesús para hacerlo más bello. Que tenía un ligero saliente de madera entre las piernas que podía servirle como apoyo, para apoyarse un poco, utilizándolo como asiento, de modo que el reo pudiera recuperar un poco la fuerza y así prolongarle la agonía. Vamos, que le habían puesto un pequeño silloncito para que, como la muerte de crucifixión era por asfixia, tardase más tiempo en agonizar. Jesús estaba colgado del madero. Cuando quería respirar mientras agonizaba, 3 horas se llevó así, tenía que, sobre el peso de sus clavos, soportando el dolor, subir, coger aire, ¡ay!, caer otra vez. Así 3 horas. Pues a este joven le pusieron un sedile, un pequeño asiento, para que tardase más tiempo en la agonía. Fijaros la mala fe, como era un martirio. Con esto permitió, como os digo, esa respiración un poco más lenta. Las piernas estarían ligeramente abiertas y flexionadas. Los restos encontrados en la sepultura muestran que los huesos de las manos no estaban atravesados ni rotos, como se ocurrió con Jesús. Por eso, lo más probable fue que los brazos de este hombre fueran simplemente atados con cuerda al travesaño del madero horizontal de la cruz, a diferencia de Cristo, que sabemos que lo clavaron. En cambio, había sido atravesado por clavos en sus pies. Uno de ellos seguía conservando fijo un clavo grande y bastante largo. Podemos ver ahí la fotografía. Por la posición en la que estaba, podía pensarse que este mismo clavo hubiera atravesado los 2 pies. Se cree que Jesús fue atravesado por 4 clavos, aunque la tradición siempre lo representa por 3, un clavo en cada pie. El suplicio de la crucifixión era tal que Cicerón lo calificaba como el mayor suplicio, el más terrible suplicio, el peor y el último de los suplicios que se le podía infligir a un esclavo. Renombrados especialistas forenses coinciden en que Jesús debió soportar un tremendísimo dolor. Él sufrió una de las formas más duras, más dolorosas y más cruentas de la pena capital que jamás se podía imaginar por el hombre, según esa investigación que realiza el doctor Christian Answer. Incluso antes de la crucifixión, ya Jesús mostraba claros síntomas físicos relacionados con un intenso sufrimiento. La noche previa a la ejecución, sus discípulos dijeron haberlo visto en una agonía sobre el monte de los Olivos. No solo no durmió en toda la noche, sino que además parece haber estado sudando abundantemente. Tan grande era el sufrimiento que había pequeños vasos sanguíneos que se rompían en sus glándulas sudoríparas
y emitían pequeñas gotas de sangre que caían al suelo. Así nos narra San Lucas en el Evangelio. Este síntoma de intenso sufrimiento con sudor de sangre se llama hematoidrosis, o eso, sudor de sangre. Según este estudio médico, el Hijo de Dios, Jesús, estaba físicamente agotado y en peligro de sufrir un colapso. Después de la flagelación, el largo Vía Crucis cargando con el madero y la dolorosa crucifixión, Jesucristo murió por asfixia, insuficiencia cardíaca aguda y finalmente por infarto de miocardio, según el doctor Jorge Fuente Aguirre en la conferencia que pronuncia titulada Las causas clínicas de la pasión y muerte de Jesús. Así, la secuencia de la muerte de Cristo sería síndrome de estrés agudo, hipertensión arterial de origen psicosomático, anemia aguda por pérdida sanguínea, insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria aguda, síndrome pleural con derrame, shock por hipotensión, infarto del miocardio, ruptura de ventrículo del corazón y muerte. Analicemos los 3 momentos claves de la pasión de Cristo. La flagelación. El doctor Rubén Darío Camargo, especialista en cuidados intensivos, analizó en una conferencia realizada en Barranquilla, en Colombia, en el 2003, el tipo de castigo que usaban los romanos. La flagelación era un preliminar obligatorio a la ejecución o muerte en cruz. Al reo primero se le azotaba para agotarlo, para que le doliese más después la crucifixión. A la víctima la desnudaban. Cristo estaba totalmente desnudo, como decimos en mi tierra, en pelota, desnudo totalmente, encorvado, sujeto a una columna baja, con la espalda encorvada, para que cómodamente el verdugo pudiera descargar con toda su fuerza los azotes que estamos viendo en la fotografía sobre la espalda de Jesús. Evidentemente golpeaba sin misericordia ninguna y con toda la mala fe y con toda la crueldad que pudiese. Para eso le pagaban. Para eso le pagaban. El instrumento era un azote corto llamado flagellum o flagelum, con varias cuerdas o correas de cuero, a las cuales se ataban pequeñas bolas de hierro o trozos de huesos de oveja que causaban profundas contusiones y hematomas. Incluso algunas tenían de metal como pequeñas estrellas, como veis en la foto, que servían literalmente para desgarrar la carne de las personas. Imaginaros este azote fuerte, clavado sobre la espalda, y a la hora de tirar, esa estrella arrancaba fragmentos de la piel y de la carne. Los huesos de oveja que ataban con cuerdas de cuero tenían en las puntas, es como digo, metales que desgarraban la piel y el tejido celular subcutáneo. Al continuar los azotes, las laceraciones cortaban hasta los músculos, desgarrando la carne, lo que produciría una pérdida importante de líquido sanguíneo, de sangre y de plasma. Hay que tener en cuenta que ya Jesús, con la hematoidrosis, con el sudor de sangre en el momento del olivo, previamente había dejado su piel muy sensible. La coronación de espinas. Después de la flagelación, los soldados solían burlarse de la víctima. A Jesús le fue colocada, como emblema irónico de su realeza, una corona de espinas. Ojo, la representamos como una corona de espinas que abraza solamente la frente y la sien, muy dulce, muy hermosa, algunas son de oro y de plata. A él le pusieron un casquete, un sombrero, literalmente de espinas, y se lo encastraron con unos palos fuertemente en la cabeza. Las espinas le clavarían aquí, 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 aquí y en todo el cuero cabelludo. La idea era causar el máximo dolor posible, y un dolor agudo que evidentemente se agudizaría con el paso de la hora. De acuerdo a las escrituras, no recibió ningún alimento durante muchas horas.
lo que se habría agravado por la pérdida de líquido tras las abundantes hemorragias. Esto permite suponer que estaría gravemente deshidratado y al borde del colapso o del shock, como os decía. Cuenta la Biblia que al momento de la coronación se congregaron en torno a la corte, ahí en el patio del Pilato, entre 50 y 100 hombres, para burlarse de él. Los desnudaron totalmente, le hicieron sentarse sobre una piedra cercana, le echaron en sus espaldas una capa corta, color granate, le encasquetaron ese sombrero de espinas y púas y le dieron una caña como símbolo de la realeza. Y allí comienza la burla, la farsa. ¡Salve, rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza para que le doliesen las espinas con la caña. Le escupían y, puesto de rodillas, la adoraban. Así nos cuenta San Marcos, San Mateo y San Juan. El momento clave, la crucifixión. El dolor y el daño causado por la crucifixión fueron concebidos para ser sumamente intensos, al punto de que se anhelaría constantemente la muerte. El crucificado tendría tal cantidad de dolor que desearía morirse. No podría soportar más esa presión dolorosa. Según el doctor Frederick Zuber, las perforaciones del nervio medio de las manos por el clavo pudo causar un dolor tan increíble que ni aún la morfina podría calmarlo. Lo representamos como un clavo atravesando la palma de la mano. No fue así. Jesús era un hombre tan grandote, con un peso en torno a los 80-70 kilos. Por tanto, al colgar del madero se le desgarraría por el peso del cuerpo el clavo de la piel de la mano. ¿Cómo lo clavaron? En el hueso que hay espacio entre la muñeca y la mano. Espacio de Desos se llama. Ahí atravesaría un clavo sin delicadeza ninguna, a base de martillazo, rompiendo esa perforación y partiendo los 5 dedos de los 5 dedos de la mano. Imaginaros el dolor que soportaría en ambas manos. Por ser un dolor intenso, ardiente, horrible, como relámpagos atravesando el brazo hacia la médula espinal, la rotura del nervio plantar del pie sería lo mismo con el clavo, que tendría que tener un efecto similar y horrible. Además, la postura del cuerpo, ese tipo de cruz, se inventaba incluso para alargar la agonía varios días. Mientras más maldito o más ladrón era el reo, más agonía para que sufriese la muerte. Lo que decía anteriormente, Jesús tenía que literalmente empujar sobre los clavos del pie, subir un poco, coger oxígeno unos segundos y volverse a descolgar, porque estaba colgado de las muñecas. Intuís cómo sería el momento. Estremece, ¿verdad? Pues así 3 horas. El doctor Frederick Ferrar escribió: una muerte por crucifixión parece incluir todo lo que el dolor y la muerte pueda tener de horrible y de espantoso: vértigos, calambres, sed, inanición, fiebre, tétano, vergüenza, estaba desnudo, humillación, larga duración de los tormentos, horror de la anticipación, mortificación de las heridas no cuidadas. Él lo resume como una sinfonía de dolores. Sinfonía de dolores, producida en cada movimiento, en cada inspiración. Incluso una pequeña brisa del viento haría que le doliese. Y él decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Artezubis dice creer que Cristo murió de un colapso debido a la pérdida de sangre y de líquido, más un choque traumático por sus heridas, además de una sacudida cardiogénica que hizo que su corazón sucumbiera. Por eso el martirio de la crucifixión estaba designado como el castigo más ignominioso y cruel de todos. Y por eso los judíos consideraban a los crucificados como malditos de Dios, como intocables. Por eso especialmente, por ese concepto religioso, los saleuditas exigieron para Cristo precisamente la muerte en la cruz, para que fuese un maldito. Tú dices que de Dios, maldito, rechazado. Así pues, al ser el reo un maldito o un intocable,
Tras la crucifixión de Jesús, todos los instrumentos del martirio fueron ordenados, según las leyes judías ordenan, fueron arrojados a un pozo o cisterna y olvidados para siempre. Cruz, elementos, casquete, clavos, libri, títulos, todo a una cisterna, pozo. Es un maldito, no se puede tocar. Arimatea, José de Arimatea, y unas cuantas personas, era viernes, era fiesta de víspera de Pascua, cogen el cuerpo, como sabéis, un sepulcro cercano y lo entierran. Al ser el reo un maldito, un intocable, tras la crucifixión, todos esos elementos son arrojados a una cisterna. Y pasa el tiempo. Y hemos de remontarnos hasta el día 28 de octubre del año 312, donde el emperador Constantino se enfrentaba en una batalla contra su rival, Magencio. Esta batalla se libra a las puertas de Roma, cerca del puente Bilbio. Constantino se encontraba corto de soldados ante las tropas enemigas, que eran mayores en número. La noche previa a la misma, a esa batalla, Constantino afirma haber tenido una visión, un sueño, en la que ve una cruz de fuego en el cielo, una cruz ardiente, mientras oye una voz que le dice: in hoc signo vinces. ¿Qué significa? Con este signo vencerás, con este signo vencerás. Constantino ordena poner la cruz, pintar la cruz en todos los instrumentos de sus soldados: escudos, carros, armas, espadas, lanzas. Al día siguiente, aquella batalla fue una gran victoria para Constantino, quien, agradecido al Dios de los cristianos, promulga en el año 313 el famoso Edicto de Milán, cesando las persecuciones contra ellos, concediéndoles la libertad de culto y la restitución de los bienes que le habían sido confiscados unos años antes. Desde ese momento, desde el 313, la cruz, que era un instrumento de suplicio y de martirio para los romanos, se convertirá en causa de la libertad y será el signo de los cristianos. Según la leyenda dorada de Santiago de la Voragine, la emperatriz Santa Elena, madre del emperador Constantino, a la edad de 80 años, ya octogenaria, viaja hasta Jerusalén para buscar los lugares donde vivió y murió Cristo. Allí interroga a los judíos más sabios del lugar para que dijeran cuánto sabían sobre el lugar donde Cristo había sido crucificado. Era un maldito, nadie quería saber nada, habían pasado muchos años. Después de conseguir información, la llevan hasta las inmediaciones del Monte de la Calavera, Gólgota, a un lugar donde el emperador Adriano, 200 años antes, había mandado erigir un templo dedicado a la diosa Venus. Se cree que ese Gólgota era una antigua cantera abandonada en un macizo rocoso un poco útil para la construcción, por la cual quedó allí sin utilizar, abandonada, sirviendo posteriormente de patíbulo donde colocaban las cruces de los ajusticiados. El crucificado no llevaba la cruz entera, solamente el travesaño horizontal. Habéis visto la fotografía. La parte vertical de la cruz, o estipes, estaba permanentemente en el patíbulo y se reutilizaba para varios reos. Él solamente iba, el que fuese el reo, atado a un madero e incluso con una cuerda atado a varios reos. Jesús fue con 2 ladrones más, luego iba atado de una cuerda de un pie al pie del otro y del otro para que no pudiese escaparse corriendo. Por tanto, Santa Elena ordena derribar el templo y excavar en aquel lugar. Según la tradición, en la mañana del 3 de mayo del año 325 se hallaron sepultadas las 3 cruces, la de Jesús y la de los 2 ladrones que la acompañaron. Para saber cuál de las 3 cruces era la de Jesús, Santa Elena, aconsejada por Macario, obispo entonces de Jerusalén, hizo traer el cadáver de un hombre, el cual, al ponerlo en la primera cruz, no ocurre nada, en la segunda igualmente, pero al ponerlo en contacto con la tercera cruz, con la cruz en la que murió Jesucristo, el cadáver resucitó, manifestando públicamente que esa era de las 3 la verdadera cruz de Cristo. Dicho en latín, la vera cruz.
la vera cruz, la verdadera cruz. La emperatriz y su hijo Constantino ordenan construir en ese lugar del hallazgo un fastuoso templo, conocido como la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén, en la que se guardó gran parte de esa madera del árbol de la cruz, llevándose el resto de la misma hasta Roma junto con los demás elementos o reliquias halladas, clavos, corona de espina, el título Seinri, etc. Mucho tiempo después, en el año 614, el rey persa Corroe II toma Jerusalén y tras la victoria se lleva la cruz que estaba en Jerusalén y la puso bajo los pies de su trono, como símbolo del desprecio a la religión de los cristianos. Así cada vez que el rey Corroe tenía que sentarse en su trono, literalmente pisaba la cruz del Señor. Tras 15 años de lucha, el emperador bizantino Heraclio lo venció definitivamente en el año 628. Posteriormente, en una ceremonia celebrada el 14 de septiembre de ese año, esa vera cruz, ese madero que estaba a los pies del trono, es nuevamente regresado a Jerusalén, llevado en persona por el propio emperador a través de la ciudad procesionalmente. Cuenta la tradición que cuando el emperador, vestido con todo su lujo, con toda su gala y su boato, quiso cargar con la cruz de Cristo, fue incapaz de levantarla, no podía con ella. Entonces él entiende que Dios busca humildad, se despoja de toda su belleza, de todas sus joyas, de todas sus ropas y simplemente con la ropa interior carga con la cruz a imitación de la sencillez y la humildad de Cristo. Desde aquel momento, en esa fecha señalada, el calendario litúrgico la marca como la exaltación de la Santa Cruz. Desde esos tiempos la cruz se veneraba por ser considerada el lugar donde Cristo muere y también porque dicho madero estuvo en contacto con su cuerpo, así como empapado con su sangre. Del santo madero de la cruz de Cristo se fueron extrayendo múltiples trozos o reliquias llamadas leños de la cruz, trozos de la madera de la cruz, que en latín significa lignum crucis, leño de la cruz, es decir, leños de ese madero, los cuales fueron enviados a muchos lugares de la cristiandad, especialmente a los templos más importantes de Roma, para la pública veneración de los fieles. En definitiva, las partes de la vera cruz que se conservan en Roma sufrieron varios avatares, como por ejemplo el Inri o Titulus, que fue escondido en diversos lugares del templo, teniendo invasiones, incluso en un muro, descubriéndose en muchos lugares empedrados nuevamente. A la fecha de hoy solo se conserva, por ejemplo, del título solamente la parte derecha que está en la iglesia de la Santa Cruz. El motivo y la razón por la que se funda en toda la geografía nacional las hermandades y cofradías de la Vera Cruz y disciplinantes es dar culto precisamente y devoción a la cruz de Cristo, al madero donde Cristo muere. Consta documentada la dispersión, el reparto, la fragmentación de las reliquias por diversas iglesias de diversos países a partir de la división que hace Santa Elena de los hallados de la cruz hallada ahí en Jerusalén. Cada parroquia importante quería contar con un testimonio de ese padecimiento de Cristo. Grandes padres de la iglesia, como San Gregorio de Nizá o San Juan Crisóstomo, escribieron que algunos cristianos llevaban al cuello, en relicarios de oro, esos trocitos o fragmentos de la cruz de Cristo como una especie de defensa, como un talismán. Está conmigo la cruz de Cristo que me ayuda y me ampara. Contamos con fragmentos de la Vera Cruz en muchas iglesias de todo el mundo, sin perjuicio de la falta de verificación de su autenticidad en muchos de estos casos, por desconocer si se corresponden con la hallada por Santa Elena o en todo caso por esa que murió Jesús. ¿Y qué ocurre? Imaginaros en aquellos tiempos, en Roma o en Jerusalén está el fragmento, el trozo del madero donde muere Cristo empapado de su sangre. Las personas pudientes que podían peregrinar a Jerusalén o a Roma adoraban las reliquias. ¿Y qué hacían? La tocaban, la besaban,
incluso un pañuelo o una medalla, la ponían en contacto y creaban como una reliquia de segunda categoría. Es como vosotros hacéis con San Nicasio, con el hueso que tenéis, lo tocáis, ¿no? Lo besáis. Ese pañuelo, nosotros los rocieros, vamos los niños a la Virgen del Rocío, la veis en la televisión, que la montan en el paso. La intención es traerlo como un trocito, como algo, y como no puedo traerme el original, ¿por qué no puede ser? Pues pongo mi pañuelo o pongo algo en contacto y lo beso. Está bendecido por San Nicasio, está bendecido por la Virgen del Rocío, bendecido por la cruz de Cristo. Tengo una reliquia de segunda categoría. La de primera categoría es la auténtica, con su carta, con su documento legítimo. Por eso veréis o habéis oído que hay muchas reliquias del Lignum Crucis de segunda categoría, tocadas en contacto con la original, pero no son originales. La clave de ir aquí es original, trae su documento. Se solían dividir en muy pequeños, muchos motivos, en fragmentos, como os digo, que se iban repartiendo. Por ejemplo, el patriarca Sofronio I en el año 638 divide 19 partes de la reliquia, dispersándola por 19 templos importantes por todos sitios. Históricamente ha habido, como os decía, muchas falsificaciones o reproducciones de las reliquias de la Veracruz, hasta el punto de que la Iglesia impone unas normas estrictas para determinar su autenticidad y así evitar en lo posible su tráfico y su falsificación. Porque llegaban algunos listillos, iban a Roma, a la iglesia de la Santa Cruz, cogía 20 pañuelos, tocaba 20 reliquias de segunda categoría y empezaba a negociar con ellas. ¿Entendéis? Entonces la iglesia empieza a crear normas para evitar que un objeto tan sagrado es que es sagrado, porque no sabemos si en ese fragmento del Santo Lignum Crucis que el día 3 entrará aquí en Camuñas, esas pequeñas astillitas de la cruz, ha estado en contacto con el cuerpo de Cristo, y si ahí tiene dentro todavía restos de su sangre o restos de su líquido plasmático. Es que no sabemos si tenemos ahí el cuerpo de Cristo. Quiero que comprendáis el alcance y el valor histórico y espiritual de lo que os va a llegar el día 3 aquí. Va a llegar unas astillas seguras, certificadas del madero donde murió Jesús, pero aún más puede que esté también ahí fragmentos del cuerpo de Él o parte de una gota de sangre de Cristo. ¿Entendéis el alcance de lo que estoy diciendo? De otro lado, se ha especulado acerca del volumen de la cruz, porque para los que no son creyentes, ¿sabes? Después de 2000 años, vete para saber cuántas cruces hay, vete para saber si esto es verdad o esto es una historia. Algunos dicen que si empezamos a unir todas las astillitas de la cruz que hemos encontrado, pues podemos hacer un barco de madera. Bien, pues en 1870 Charles Rouse de Fleury hace una investigación. Llega a la conclusión, después de investigar y unir de una en una todas las reliquias documentadas, las une y alcanza 1/3 de una madera de unos 3 metros de largo. Solo 1 metro. Todavía hay 2 metros de la cruz, como la que tenemos en Santo Toribio de Liébana, que es un trozo grandioso, más el trozo que se conserva en Roma, más el que está en Jerusalén. Todas las astillas documentadas no llegan a 1 metro. ¿Los demás son reliquias? Sí, de segunda categoría, en contacto con la original, pero no originales. ¿Estamos entendiendo? Roma de Constantinopla, capital bizantina, a principios del siglo XIII, por parte de las cruzadas. Los cruzados empiezan a requisar docenas de reliquias, las cuales fueron llevadas a varias ciudades europeas. Entre estas ciudades destaca Venecia, donde hay varias muestras de esa famosa reliquia. En la iglesia de San Marco se alberga una de las mayores piezas de la reliquia de la Veracruz, así como os digo, el Lignum Crucis que está en Santo Toribio de Liébana, en Asturias. Y llega los franciscanos. Movido por el amor a los pobres y a Cristo crucificado, San Francisco de Asís viaja a Oriente a mediados del año 1217 con el objetivo de pisar los lugares en los que vivió y murió Jesús. Durante su peregrinación, San Francisco
se encontró y dialogó con el sultán Melek al-Kamel, gobernador de Tierra Santa. El sultán musulmán no quería nada que ver con los cristianos. No quería un cristiano ni en pintura, como decimos en mi tierra. Pero San Francisco dialoga con él y queda el sultán tan impresionado con el discurso que le da San Francisco que le concede derecho para residir en Tierra Santa. En el año 1229 ya los franciscanos poseen una pequeña casa junto a lo que actualmente es la quinta estación del Vía Crucis en la Vía Dolorosa de Jerusalén. En el año 1272 el sultán Balbán permite a los franciscanos asentarse en el espacio del cenáculo en el monte Sión y más tarde, en 1309, también abre convento franciscano en el Santo Sepulcro y en Belén. Ya en el año 1342, el Papa Clemente VI permite, con la bula Gratiam Agiamus y Luper Clarissime, declara que los franciscanos sean los custodios de los santos lugares en nombre de la Iglesia Católica. Y a partir de entonces, la presencia de los franciscanos en Tierra Santa es continua, extendiéndose con sus predicaciones la devoción a Cristo pobre y crucificado y la devoción a Cristo clavado en la santa y verdadera cruz, en la vera cruz. Y empieza a difundirse por todo el orbe cristiano esa devoción. Allá donde se funda o se crea un convento o un cenobio franciscano, ellos llevan la devoción a Cristo pobre y crucificado, el ejercicio del Vía Crucis y la devoción a la vera cruz. Y mira por dónde en Camuñas lo estáis celebrando sin daros cuenta. Lleváis siglos haciéndolo. Dice la tradición cristiana que desde la casa de Pilato hasta el Gólgota, 996 metros, 1012 pasos. Lo que da Jesucristo, cargado con el madero, el travesaño horizontal. Recordad que el vertical, el estipe, estaba en el Gólgota esperándolo. Y en la mayoría de los pueblos se hace con los franciscanos ese recuerdo, porque todo el mundo no tenía entonces posibilidad económica de peregrinar hasta Jerusalén y hacer la vía sacra, la vía dolorosa, recordar los pasos de Jesús. ¿Qué hacen los franciscanos? Erigen en los templos donde están cerca. Había conventos franciscanos en Consuegra, evidentemente pasarían por aquí y dejarían la semilla de ese origen de vuestra cofradía secular de la Veracruz, del culto a la cruz de Cristo. Y crean aquí un recorrido que tiene 996 metros, no lo conozco, pero os lo aseguro, y que bajará desde la iglesia y subirá por una calle que se llamará seguro Calvario, ¿verdad? Sí. Qué curioso. En Bullillo, mi pueblo, así igual. Sale de la iglesia, baja y busca el Gólgota, calle Calvario. Y hay 14 estaciones. No sé si algunos recordaréis o lo habrán contado vuestros abuelos, que antiguamente en ese recorrido había por las calles unas pequeñas crucecitas puestas, que eran los lugares de parada de las 14 estaciones. Y se va repitiendo ese recuerdo y se va fomentando el amor y la devoción a la Santa y Vera Cruz de Cristo. El 28 de mayo de 1543, el superior general de la Orden Franciscana, Fray Juan Carlos Calvo, extiende desde Logroño una cédula a favor de los cofrades de la Vera Cruz de cualquier lugar de España, en las que los hace partícipes de todos los bienes espirituales y de todos los méritos que la Orden Franciscana ha ganado por sus muchas obras. Es decir, que desde ese momento cualquier cofradía de la Veracruz, estuviese donde estuviese, tenía los mismos beneficios espirituales que los franciscanos que estaban en Jerusalén. Hombre, eso permitía que tú desde Camuña, haciendo el Vía Crucis el jueves o el viernes santo, por la calle Calvario, ganaba la solución y el perdón de tus pecados, sin tener que peregrinar a Roma o incluso más lejos a Jerusalén. ¿Veis cómo empieza a extenderse la devoción por un origen de sentido devocional y práctico? Y se va fomentando el amor a la cruz. En años sucesivos,
el Papa Pío IV y Gregorio XIII conceden nuevos beneficios gracias e indulgencias a las cofradías de la Veracruz. Y así, en la segunda mitad del siglo XV, empiezan a fundarse las cofradías de la Santa Veracruz por toda España. En la mayoría de los casos, de la mano de los franciscanos. Estas eran cofradías con procesiones que se hacían en las noches del jueves o el Viernes Santo, con una simple cruz o cruz y fijo, la cruz y el Hijo de Dios, llevado por un fraile, un sacerdote o un clérigo, seguido por un número de hermanos disciplinantes que iban azotándose las espaldas haciendo los 996 metros o 1012 pasos que había recordando desde la casa de Pilato al Gólgota. Así era la Semana Santa antiguamente. Así se hacía seguro en Camuñas y en toda esta tierra de la Mancha. Y vosotros, en 1340, leoneses bajan para mi tierra, para el sur, conquistan a los árabes que estuvieron en nuestra tierra 500 años, conquistan Ismilía, Sevilla, fallecen Fernando III Santo, su hijo, Alfonso X Rosario, termina la tarea y llega a mi tierra, al condado de Huelva, en torno a 1260, y empieza a dirigir un convento franciscano en 1400 y empieza a repetirse el mismo esquema que nosotros. Y esas cofradías, esos castellanos leoneses que vienen al sur, nos traen lo que vosotros habéis mamado a lo largo de los siglos. Pero nosotros, que éramos medio árabes, empezamos a mezclar con esos ritos árabes vuestras costumbres sobrias castellanas. De ahí esa diferencia entre nuestras procesiones andaluzas y las vuestras castellanas. Ni más ni menos iguales. Es decir, ni las vuestras más devotas ni menos devotas. Ni las nuestras. Son visiones distintas. ¿Por qué? Por el carácter. Por la climatología. Hombre, cuando yo salí ayer de mi pueblo, hacía 10 grados. ¡Qué frío hacía mi pueblo! Horroroso. Horroroso, la gente no salía a la calle. No ha nevado nunca. En mi pueblo lo normal son 20, 22 grados. Temperatura media todo el año. Allí en verano, como aquí, lo lógico son 30, 35. Siempre estamos en manga corta. Pues siempre estamos en la calle. Claro. En Burgos, con 10 grados bajo cero, ¿dónde vas a estar? ¿En tu casa? ¿Con quién hablas? ¿Con tu esposa, con tu marido? ¿Juntos? Nosotros, 25 grados, qué calor en casa. ¿A dónde nos vamos? A los bares. Practicidad. A la calle. ¿Y qué se hace en la calle? Hablar. Por eso somos muy pasionales y muy expresivos. ¿Habéis fijado que no dejo de bailar? Vosotros habláis quietos. Tú me atas los brazos y yo puedo hablar la mitad. Yo necesito el lenguaje no verbal. Porque además, no, en mi casa. Esto es andaluz. Normal. Un clima te invita a ser extrovertido. El frío te invita a ser recogido. El carácter árabe, que es comunicativo, abierto. ¿Qué hicimos? Medio arabeizamos todos los ritos castellanos que vosotros bajasteis para allá a partir de 1260 en adelante. Y empezamos a construir nuestras cofradías cristianas, arabeizadas, con esos ritos, con el cante, con el baile, con la gastronomía, con el carácter extrovertido, con la alegría, la misma alegría. ¿Entendéis? Lo nuestro es muy pasional. Hago un inciso a la conferencia. Es para que entendáis la diferencia. Y con eso quiero decir, porque se está poniendo ahora muy de moda, que muchas cofradías de aquí del centro de España, de Castilla y de la Mancha, se están sevillanizando. Todo el mundo se quiere parecer a la Macarena. Todo el mundo se quiere parecer al Gran Poder. Nunca serás eso. ¿Por qué tenéis que perder vuestra seña de identidad? Por Dios. Si vosotros sois la madre y maestra, si vosotros sois la cuna, si hemos sido nosotros los que hemos cambiado lo vuestro, vaya a cambiar vosotros lo que nosotros hemos creado.
¿Estáis entendiendo? Seguid con vuestras tradiciones, con vuestro rigor ascético, con vuestro respeto, con vuestro silencio. Claro, tú ves una virgen andaluza, muy niña, muy jovencita, que bien vestida, con esa música, con los costaleros llevándola al hombro, al compás de la música, con el capataz, con los contraguías, con todo ese mundillo que arrastran las cofradías allí, y gusta copiarlo, evidentemente, pero no os sevillanicéis, no perdáis vuestros ritos. Qué maravilla, decía ayer en la noche yo en Consuegra, qué maravilla, ese Cristo sin barba, olé, claro, yo le mandé foto a mi hija. ¿Sabe lo que me dijo? Papá, qué raro. Para ella, un Cristo crucificado es guapo. Porque nuestro Cristo es guapo. Y si el Cristo es guapo, imagínate mamá con el peso que tiene allí la madre. Allí no se concibe una virgen seria. Allí se concibe una virgen jovencita, niña, infantil. Claro, a nosotros nos gustan las vírgenes niñas. Vosotros las representáis con la edad natural. Porque si Cristo murió con 33 años y la Virgen quedó embarazada del Espíritu Santo en torno a los 15 años, ella tendría sobre 50 cuando su Dios murió. La representáis como una mujer cuarentona, 35, 40 años. Lógico. ¿Tiene 35, 40 años la Macarena? ¿Qué va? ¿La Virgen de Rocío? ¿Qué va? 15, 18 años. ¿Sabéis por qué? Porque nosotros la representamos en el momento de la Anunciación. Porque nosotros luchamos con los franciscanos por el dogma de la Inmaculada Concepción. Y la Virgen para nosotros era pura, limpia, concebida, sin mancha de pecadorina. ¿Y en qué momento ella deja de ser humana para convertirse en divina? Cuando a través del Espíritu Santo Dios entra en su seno. La Anunciación. ¿En qué momento? Cuando ella dijo, sí, aquí estoy, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí lo que Él diga. 15, 16 años, ¿les gustan las vírgenes así? Los Cristos con su edad natural, ella 15 años. Son visiones distintas. Más corpóreo, la fiesta, el ambiente, la gastronomía. Vosotros lo hacéis, pero distinto, no perdéis vuestra seña. Es como si yo llegara ahora y yo quisiera, después de haber visto este museo, que el cuerpo de mi pueblo se parezca al de Camuña. Le diría a la gente del pueblo, ¿tú estás charao? ¿Tú estás loco? Charao significa loco en Cádiz. ¿Tú estás charao? ¿Tú estás loco? Por tanto, seguid con vuestras señas de identidad. Pues era profesión austera como digo. Esas primeras hermandades de la Veracruz se vieron favorecidas por múltiples gracias e indulgencias que luego concede el Papa Julio II en 1508 y León X en 1515. Y hay un acontecimiento importante que empieza a hacer el boom de las cofradías de Veracruz por todos los lugares. Fue precisamente el oráculo de viva voz que dice el Papa Pablo III a San Francisco el día 7 de enero de 1536, por el que le concede a los cofrades de las hermandades de Veracruz amplias gracias e indulgencias similares a las que se ganaban visitando personalmente las iglesias de Roma el Viernes Santo. Posiblemente los frailes franciscanos terciarios que llegan a Camuñas desde el ya extinguido convento existente entonces en aquella villa en el siglo XVI fomentarían la devoción a Cristo pobre y crucificado, en Consuegra, y lo extendería aquí en Camuñas, y empieza a extenderse y a crearse vuestra cofradía. He buceado un poquito por internet y ya aparece referencia en el año 1570 de vuestra cofradía, de esa ermita de la Veracruz, del culto a la cruz, no al crucifijo, del culto a la cruz. Por tanto, vamos a describir esa reliquia que va a llegar aquí el día 3. Ya estáis viendo las cosas con otros ojos, ¿verdad? Ya hemos conocido el origen, ya hemos visto cómo ha ido avanzando estas cosas. El motivo y la razón de ser por el que se fundan especialmente las hermandades y cofradías de la Veracruz fue la devoción a la cruz de Cristo, que fue promovida por la orden franciscana y se extendió por toda la geografía española. La mayor parte de las cofradías se fundan entre 1550 a 1660, 50 también. Todas ellas en torno a un convento o cenobio franciscano en esa devoción de Cristo, de San Francisco a Cristo pobre y crucificado.
Por eso, en estas corporaciones se le daba culto a la cruz arbórea y verde, ya lo decía Jesucristo, si esto hacen en el leño verde, ¿qué no harán cuando el leño esté seco? Por eso vuestras cruces y vuestra Veracruz pintada de verde, recordando la frase de Cristo, que fue el que dio la vida y la salvación al mundo. Por eso se celebran estos cultos penitenciales y disciplinantes en la noche del jueves y el Viernes Santo, como también lo hacen en torno al 3 de mayo, fecha en la que se conmemora el hallazgo de la cruz, o el 14 de septiembre en la exaltación. Tras ese hallazgo, como os digo, Santa Elena deja en Jerusalén el estipe o parte vertical, llevándose a Roma el trozo de madera horizontal, casi como el título y los campos. Cuando las hermandades de Veracruz empiezan a tener una cierta relevancia, un cierto peso económico, una posibilidad, todas anhelan poseer una reliquia del Lignum Crucis, con el objetivo de darle culto y veneración como elemento primordial y ser la causa y el motivo de la fundación de la hermandad, dar culto a la Veracruz de Cristo. Con el paso de los años y ante la creciente y picaresca popular y demanda, surgieron cientos de reliquias falsas del Lignum Crucis, que eran distribuidas y vendidas en el mercado negro por muchos lugares de Europa. La Iglesia, para poner fin a estos desmanes, obliga a que las reliquias vayan acompañadas de un certificado de autenticidad o carta de auténtica. Este escrito describe la reliquia y confirma oficialmente la autenticidad de la misma. Estas cartas de autenticidad eran expedidas por los obispos, cardenales, que personalmente preparaban dichas reliquias, las cuales iban protegidas dentro de una caja metálica o teca que contenía, era redonda o ovalada, que contenía dentro encerraba dos pequeños fragmentos o astillas de la cruz, protegidas por un cristal en su parte principal, y en su parte trasera o el reverso iban cerradas con un hilo de seda rojo y selladas con lacre con el escudo del sello del obispo, para verificar la autenticidad de la misma. Incluso ese sello iba también metido en el documento, en el pergamino anexo a la reliquia, para demostrar la autenticidad de la misma. Lo que estáis viendo será la reliquia que va a venir aquí a Camuñas el día 3. En este caso no está en una teca de madera ovalada, está en una cruz de cristal de roca. Se denomina estauroteca. Y sobre esa estauroteca veis en el centro dos pequeños fragmentos del Lignum Crucis, por atrás protegido con un hilo de seda rojo, colgando un sello de lacre, que es el escudo del arzobispo que la prepara. El Santo Lignum Crucis, que en unos días llegará a Camuña, aparece dentro de una teca con forma de cruz o estauroteca, cristal de roca, decorada con filigranas doradas, que contiene en su interior dos fragmentos antiguos de madera en forma de cruz, protegida en su cara anterior por un cristal, en su cara posterior atados con un hilo de seda rojo, quedando todo precintado y sellado con lacre que asegura la integridad de la reliquia. El escudo eclesiástico grabado en el sello de lacre corresponde al escudo de armas del arzobispo Antonio Cantoni, obispo titular de la diócesis italiana de Faenza y arzobispo de la diócesis italiana de Ravenna. Antonio Cantoni nace en Faenza, hijo de Giovanni Battista y Giuditta Cattoli, de origen noble. Pasó su infancia en su ciudad natal. Fue a Bolonia para estudiar en un internado, pero tuvo que regresar a Faenza por recibir tratamiento para posiblemente tenía tuberculosis. En Parma, en el Colegio de los Nobles, estudia filosofía, literatura y teología. Se graduó utroque iure en la Universidad de la Sapienza de Roma, el 7 de diciembre de 1742, donde había ido a dedicarse a la vida eclesiástica. Se hace sacerdote. Fue nombrado y consagrado obispo de Faenza por el Papa Benedicto XIV, quien al mismo tiempo lo nombra asistente al trono pontificio. La carrera de Monseñor Cantoni estuvo particularmente influenciada por el Papa, quien en el 1741 lo había nombrado chambelán de honor con hábito de peonazo.
es decir, era como su mano derecha. Era un cardenal, un arzobispo de confianza del Papa. Fijaros si tuvo la posibilidad de acceder a las reliquias original del Lignum Crucis que está en Roma. Como obispo siguió el ejemplo de San Carlo Borromeo, aplicando las decisiones de la curia romana y trabajando por la revitalización de la diócesis en su integridad moral. Fue trasladado a la archidiócesis de Rávena el 28 de septiembre de 1767 por el Papa Clemente XIII. Desde el 9 de agosto de 1776 hasta el 21 de mayo de 1777 ocupó el cargo de vicario apostólico de la diócesis de Comacchio, nombrado por el Papa Pío VI. Murió en Rávena en 1781. Este citado arzobispo fue quien él personalmente preparó vuestra sagrada reliquia y cuyo escudo heráldico coincide con el grabado en relieve impreso sobre el documento de autenticidad que estáis viendo. Esta reliquia trae su carta de autenticidad. El uso de poner las reliquias en los relicarios para exponerlos a la veneración de los fieles comienza sobre el siglo IX. La carta de autentificación de una reliquia es el documento que la autoridad eclesiástica concede demostrando su autenticidad. Por ley canónica, solo aquellas reliquias cuya autenticidad se puede declarar por un documento emitido por un eclesiástico pueden recibir el honor de ser adoradas públicamente. Vuestra reliquia trae a esta escrito carta de autenticidad, escrita en latín, que es el idioma oficial de la Iglesia, y que es traducida al castellano, y que dice así: Antonio Cantoni, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de Favenza, prelado doméstico de su santidad y asistente del solio pontificio, a todos cuantos lean y revisen las presentes letras, damos fe y atestiguamos que nos extraímos de su lugar auténticamente documentado las sagradas astillas del madero de la Santa Cruz de nuestro Señor Jesucristo, reconocida anteriormente por su eminencia y reverendísimo señor arzobispo teatino. Es decir, que ya anteriormente el arzobispo también había reconocido que era reliquia auténtica, que reverentemente colocamos dentro de una teca en forma de cruz de cristal tallado, decorada interiormente y cubierta con un cristal en su parte posterior, que atamos con hilo de seda rojo y que cerramos y sellamos con nuestro sello en lacre para mejor seguridad e identidad de la reliquia. Y a la mayor gloria de Dios concedemos que esta sagrada reliquia pueda ser retenida o donada y pueda ser trasladada a cualquier iglesia, oratorio o capilla para ser expuesta a la pública veneración de los fieles. Y para darte fe y testimonio, firmamos y sellamos el presente escrito que ordenamos redactar a nuestro secretario canciller en nuestra diócesis, dado en nuestro Palacio Episcopal de Favenza el día 18 de noviembre del año 1734, firmado Antonio Cantoni, obispo. Camuñeros, estáis ante una auténtica reliquia de la Santa Vera Cruz de Cristo, donde murió para darnos la salvación a todos. Esta reliquia es, por tanto, un trozo legítimo del santo madero donde fue crucificado Jesucristo para la salvación del mundo. Vuestra cofradía puede sentirse orgullosa de tener y adorar tan importante reliquia de la pasión de Cristo y motivo fundamental por la que se fundó aquella vuestra antigua cofradía de Veracruz. Ahora, a partir del día 3, de verdad sois una auténtica Veracruz. El Lignum Crucis, al ser tan importante, debe recibir culto de latría, casi como el Santísimo Sacramento, porque es que no sabemos si en esa astilla puede haber fragmentos del cuerpo de Cristo. Por tanto, ante esa sagrada reliquia, en señal de adoración y de respeto, se debe realizar una genuflexión. Asimismo, se le dará culto parecido al Santísimo Sacramento. El sacerdote la podrá tocar porque sus manos son consagradas, pero cualquiera de nosotros, fieles, debemos tocarla con las manos veladas, con guantes. Debe ser portada bajo palio, como el Santísimo. Y debe llevar, lo saben, la sobrecapa roja, recordando el Jueves Santo, y iluminada con cera verde, siempre puesta en un lugar preeminente. Vuestro párroco ha sido inteligentísimo, aunque os haya chuchado económicamente.
ha hecho vino. Ha hecho un señor relicario, porque es para siempre. ¿Vale? Y voy a hacer un relicario de 1,5 metros largo. Precioso, precioso. ¿Qué menos para lo que va a llevar dentro? Y qué menos para vosotros que sois tan devotos del Corpus. Mira por dónde ha querido Dios en su infinita sabiduría que le deis culto al cuerpo de Cristo sacramentado y al cuerpo de Cristo que posiblemente esté en esa astilla de leño o madero de la Veracruz. Enhorabuena, amigos de Camuñas. La muerte y la vida, perdón y pecado, la noche y el día, la sombra y la luz. Eres cruz bendita, compendio de honores. Eres cruz divina, esencia de amores. Eres cruz de Cristo, camino hacia el cielo, pórtico celeste, madero y sendero de los penitentes, de los nazarenos, de la buena gente. Tus brazos abiertos nos marcan la guía, la forma de vida del hombre crucero, abierta a las puertas de los sentimientos, abierto al amigo, limpio pensamiento, las manos extendidas, sonriente el rostro. El hombre crucero se siente orgulloso de ser tú su guía, de ser tú su trono, su espejo, su mira, su ejemplo, su apoyo. Ayuda en las penas, reliquia en lo hondo, consuelo de males, remedio de todos. Tus brazos abiertos enseñan al hombre a dar de sí mismo lo mucho y lo poco, y apuntas al cielo, miras a lo alto, nos marcas el rumbo, el camino exacto. Arriba está Cristo, está el Padre Eterno, nos marcas el norte, nos dictas ejemplo. El hombre crucero mirará hasta el cielo para hallar a Dios entre estrellas albas en la redención. La mirada alta, la pupila cierta, la rodilla en tierra, la palabra clara, la mano extendida, símbolo y amiga, la sonrisa abierta, toda tu compendio de las maravillas, porque de mis padres aprendí yo un día a invocar tu nombre ante la desdicha, y el día de mi muerte moriré diciendo: te quiero, te adoro y te quiero. Bendito camino donde Cristo amado nos dejó clavado su amor tan divino. Salve lignum crucis, milagro presente, que siempre estarás salvando a tu gente. Salve Veracruz, qué bonito nombre. Salve luminosa estrella del hombre. Salve cruz sagrario, ejemplo y consuelo. Salve el relicario de Camuñas al cielo. Permitidme que se lo agradezca muchísimo, invitarle siempre que quiera a Camuñas, ya en otras ocasiones nos veremos si Dios quiere. Y también permitidme que hoy también agradezca especialmente a Javier, presidente de la Hermandad de la Veracruz, y a toda la Hermandad de la Veracruz, que desde el primer día que mencioné el tema del Lignum Crucis, ellos han sido los que han estado pues, al pie del cañón. Ellos también en algún momento, Javier personalmente también me ha metido caña en algún momento: para hay que acelerar esto o lo otro. Bueno, pues de verdad... Ha hecho bien. Y así que muchísimas gracias, Javi, también por tu colaboración, por tu ayuda. Gracias a la Hermandad de la Veracruz y enhorabuena, porque después de todo lo que hemos escuchado, visto y oído, enhorabuena a la Hermandad, que llega un día grande el 3 de febrero para vosotros, por no decir pues el más grande de la historia.